Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, mis queridos amigos? Como siempre, por aquí, señores, por aquí un poquito más desahogado, un poquito más conforme con todo lo que he hecho y lo que he dicho en mi vida. No me arrepiento de nada de lo que haya dicho en mi vida. No me arrepiento porque cuando lo dije o fue de corazón o fue porque estaba herido. Y no me arrepiento de nada. ¿Qué será lo que dijo Raúl? Bueno, señores, por ahí anda un lío. Anyways, yo le puedo decir a ustedes que nada, mañana tenemos entrenamiento. Yo no sé cuántos de ustedes van a tomar el entrenamiento de mañana, pero si están interesados en tomar el entrenamiento de mañana, todavía están a tiempo, ¿ok? Solamente para el entrenamiento de mañana. ¿Ok? Solamente para el entrenamiento de mañana. Si están interesados, me pueden hablar al 908-220-4310 hoy y hacer el pago hoy. Pues no pueden pagar mañana. Tienen que hacer el pago hoy. Así que vamos a compartir este video, señores. Vamos a compartirlo. Por favor. Quiero que sepan que yo no soy un santo. No nací con alitas. ¿Ok? No nací con alitas. No soy un santo. No tengo una aureola. Pero sí le puedo decir una cosa. Que el que me la hace en esta vida la paga. O la paga más después. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar por aquí. Vamos a ver los resultados. Mientras ustedes entran y comparten. Vamos a ver por acá. Déjenme saber cómo les fue ayer, señores. Mire, ayer yo di 1661. ¿Salió? Sí, salió. Salió por ahí. Ok, sí, salió por ahí. Dimos el 66. ¿Salió? Sí, salió. También salió 66. Ujú. Dimos 14. Ujú. ¿Salió? No, no salió. Dimos 69.96 también. ¿Salió? Vamos a ver por aquí. Tu, 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 tu. Eh, no lo veo ni 96 ni 69. Pensé que había salido. Pero eso es lo que yo pienso, ¿ok? Ahora, 86, que fue una jugada que di antes, también salió. Y eso la di en el privado. Y el 18, que no lo cambié ayer, lo dejé ayer, solamente un solo número, el 18, también salió. Bueno, vamos con lo de hoy, ¿verdad? Porque hoy es lo que cuenta, con lo que hoy es que estamos contando, pero necesitamos compartir el video, señores. Vamos a compartir el video, vamos a mandarlo a los grupos. Usted sabe cómo es. Vamos a darle vida a este canal. Vamos a darle vida a tu vida. Ok. Yo estoy compartiendo aquí, mandándoselo a todos los chicos. Ahí este celular no quiere ni cargar ya. Bueno, ahí yo le estoy mandando a todo el mundo. Pues a todo el mundo que yo tengo. Si yo no lo tengo a usted, yo no se lo puedo enviar. Pero se lo estoy enviando a todo el mundo que yo tengo. ¿Ok? Melquis Quesada me dice, ¿qué es lo que tú pusiste ahí? BBL. ¿Qué quiere decir BBL? BBL, ¿qué quiere decir, Melquis, querida? Dime. ¿Cómo tú estás, Melquis Quesada? ¿Cómo te trata la vida?
Espero que esté muy bien. Buenos días, bendiciones desde Bonao. Bendiciones, bendiciones, mi ladies Polonia. Óigame, usted tiene un apellido de pelotera. ¿Eh? Pelotero. Tiene apellido de nombre. Usted tiene que batear duro. Tiene que batear duro. Teresa Liriano, ¿cómo estás? ¿Eh? Teresa Liriano, ¿cómo está? Jamie Marte, mucha gente hablándome. eh, Fue la niña de un año. Ok. ¿Qué hace tu niña de un año viéndome? Dios lo bendiga a todos, señores. Vamos a compartir para que empecemos con esto. Vamos a ver qué nos trae hoy papá. Vamos a ver lo que nos trae hoy papá. Yo rápidamente, ni corto ni perezoso, estoy sacando aquí esta jugadita del día de hoy. Ok. Estamos sacándola por aquí. Ahí sí. Aquí la sacamos. Ay, qué número más lindo este. Este sí me gusta. Lo voy a poner al revés. Me gusta este. Seguimos con este. Repite este y este. Bueno, aquí ya tengo ya el pronóstico, señores. Ya lo tenemos ahí el pronóstico. Estamos esperando que ustedes empiecen a compartir. Empiecen a compartir el video. Buenos días, Elvin Cueva. ¿Cómo está, mi hermano? Mándame un palé. Soy de Santo Domingo. Buenos días. Ah, bueno. Estoy lavando el baño y, y te estoy oyendo. Ah, bueno, mi amor, está bien. Elkis, no hay problema. Tranquila. Me encanta ver las mujeres que son trabajadoras así. Todas las mujeres que yo he tenido en mi vida han sido muy trabajadoras. Eso sí, no lo puedo negar. Todas han sido muy trabajadoras. No me han amado, pero han sido muy trabajadoras. Imagínense, para eso hubiese pagado yo una muchacha que viniese a limpiar. Eh, Vaina que pasan en la vida. Anyways, vamos desde Anguila. ¿Cómo está la gente de Anguila? ¿Cómo están? Señores, compartan el video. Vamos a compartir el video. Vamos a compartir el video, por favor. Vamos a compartir el video. Yo tengo aquí ya lo que le voy a dar. Ok, tenemos ya lo que le vamos a dar por acá. Raúl, yo soy el que te hablo por WhatsApp. ¿Cómo tú estás, belleza? Xiomara López. Un abrazo grandote, Ross RC. Claro que sí. Todos caben aquí, mira. Todos esos abrazos caben aquí en este pecho. En este pechito caben todos. Vamos a ponerlo por aquí. Gracias por compartirlo en el grupo. ¿Qué fue esto? ¿Y qué fue lo que yo hice? Ay, mi madre, estoy loco. Vamos a compartirlo, por favor. Vamos a compartir el video. Vamos a compartir el video. A tomar unos 5 minutos para compartir el video. Usted sabe cómo es. Sin que se ofenda a nadie. Vamos a compartir el video. Que a todo el mundo le gustan los numeritos. Lo que no le gusta es compartir. Raúl, un premio, por favor, para la primera. Solángela Carella. Pero Solángela, usted tiene una foto que la representa muy bien ahí, en su YouTube. Solángela, usted no se ve como que usted necesita un premio. Usted parece un premio, Solángela. Bueno, Dios la bendiga. Sí, un numerito. Caroline de la Cruz Jiménez con su peinadito de lado. ¿Cómo le dicen esos peinaditos, Caroline? Caroline. Caroline, está lindo ese nombre. Hola, Raúl, de Lucinda. ¿Cómo tú estás, bella?
Solángela Carela dice, gracias, Raúl. Gracias, de nada, Solángela. Solángela, a usted le dicen mucho esas cosas. Le han dicho mucho que esa foto está bien representativa. Le han dicho. Vamos a ver por acá. Elizabeth Cuevas, buenos días, muy buenos días, mi amor. Compartan, por favor, compartan, cariño. Un numerito para la primera. Pero él en Sequeira Duarte. ¿Cómo que un numerito para la primera? Si yo lo tuviera ahora mismo, le meto 100,000 pesos. Bueno. Ya usted sabe cómo es esto. Bueno, esto se ha puesto aquí, todo el mundo está sonrojado, las mujeres contentas. Bueno, hay que tener las mujeres contentas, dicen por ahí. Pero ¿para qué? Dice el abuelo mío. Bueno, hay que tener las mujeres contentas. Y las mujeres mías están aquí todas contentas, gracias a Dios. Marlene Vargas. Ay, Marlene Vargas. ¿Y dónde tú estás metida? ¿Dónde tú andas metida? Elizabeth Cuevas, ¿cómo estás? Bueno, compartido. Vamos compartiendo, señores. Vamos compartiendo ya. Vamos a tomarnos 5 minutos para compartir. Caliente, 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 dice Ellen Sequeira, mientras le da brillo a ese... Ay, Dios mío, perdóname. Ellen Sequeira dice caliente, caliente, mientras le está dando brillo al, al baúl del carro ahí en esa foto. Óyeme, pero esas son fotos. Marlene, yo te veo mucho en Instagram. Te veo mucho en Instagram, muy activa en Instagram, mujer que está activa en Instagram. No me votes, Marlene. Estamos aquí, somos amigos. Anyways, dice Helen, ay, malo. Mire, lave bien ese carro, Helen, ¿ok? Le está que pasar, mira, ahí por la placa, como que, por ahí, por la placa, por ahí, por ahí. Por aquí, por la placa, como que le hace falta un poquito más de brillo. Bueno. Estamos aquí para curarnos, señores. Estamos aquí para curarnos. Primer número, 71, señores, del cheque semanal. 71 del cheque semanal. Primer número. Primer número, 71 del cheque semanal. 71, 71. 71 es igual a 21, a 78, a 26. Y lo han tirado todos. Falta 71 que nos baje, señores. Bueno, no que nos baje, que lo tiren. 71, 71, 71 del cheque semanal. Raúl, yo necesito un palé, por favor. Pero Nieves Hernández, si a ti te dan un palé por ahí seguro, mándamelo a mí. Mándamelo a mí, Nieves Hernández. También lo necesito. No te quedes con él sola. ¿Ok? Bueno. En caso de 71 está caliente, 71 está caliente. Nieves, vamos a ver si sacamos algo. Vamos a ver si sacamos algo. Joel Abreu está que, jaja, nada más se ríe. Posando en la playa. ¿Qué playa es esa? ¿O qué lugar es ese, Joel? Se ve bacanísimo, mano. Se ve bacanísimo ese lugar. Vamos a ver por acá. ¿Quiénes ya compartieron? Déjenme saber quiénes compartieron. Segundo número, 62, que es el mismo 71. Viene de ahí mismo. 62, segundo número. Segundo número, 62. 62. 62. 62. Ay, pero mira la rubia. Lidia María Pérez. Bendiciones. Pero bendiciones son las que se le desbordan a usted, Lidia. Pero usted mire esa rubia como se ve ahí en YouTube. Dios la bendiga a usted y a su familia. Tiene que tener un esposo muy afortunado. Yamily González.
esa mirada que tiene Yamily. Buenos días, Yamily. ¿Por qué siempre miran como que así cuando van a tirarse fotos? Cómo es la vaina? Así. Déjeme saber si me queda. Yamily tiene como una mirada como que... dime. Está linda esa foto. Buenos días, Yamily. Buenos días. No aguantes nada conmigo, mi amor. Te quiero, te quiero. Buenos días, Raúl. Desde Costa Rica, regálame un número para Costa Rica. Bueno, Costa Rica, vamos a darle el 8668. Melquis Quesada, yo compartí. Bueno, están compartiendo la gente. Raúl, ¿qué me dice del 03 más el 2? Tiene como 2 meses que no sale el 03. Mira, yo por estadística ahorita no estoy manejando. ¿Ok? No estoy manejando porque he encontrado unas fórmulas que están funcionando mejor. Ahorita está mucha repetidera. Ustedes saben cómo está ahorita esto. Hola Raúl, bendiciones. Necesito un numerito, porfa, para ayudar a mi hermano. Soy de República Dominicana. Mi amor, juégate 71. Muy guapa. Se tiró Elvin Cueva, señores. Elvin Cueva se tiró y dijo, muy guapa que está. Le voy a decir una cosa. Yo no quiero ser culpable de junte ni de problemas familiares. Después no digan, no, que yo me junté en el chat de Raúl Aragones cuando él sale dando las jugadas y todo eso. Yo no quiero lío. ¿Ok? Yo no quiero lío. Yo soy un hombre que une familias, no las separo. ¿Ok? Pero bueno, ustedes son adultos y ya lo saben. ¿Cómo estás? Bendiciones. Estoy muy bien, mi amor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Mayra Veras. Mira, Mayra. Ay, mamá. Mayra dice, las morenas estamos bien. No te pierdas. Óyeme, yo siempre he querido tener una morena. Pero es que las mujeres morenas, yo no les atraigo. A mí no me buscan las morenas. Las morenas no quieren a este moreno. Yo no sé qué es lo que pasa. Anyway. Son cosas que pasan. Señores, a mí mayormente son las blanquitas las que me han dañado mi vida. Disculpen. Anyway, Jamie Marte, pero Jamie, cariño, díganme. Vea qué linda está Jamie. Jamie está con la foto del bebé y atrás está con un traje de baño. Bueno, ella es muy artística. Tenemos a Yanelis Moronta. ¿Cómo tú estás, Yaneli Moronta? Buenos días. Yaneli es del tipo de mujer religiosa. Mira, ahí tiene una foto de Jesús al lado y tiene otra fotito como de una niña, no sé, algo ahí al lado. ¿Me entiendes? Angie Mota. Pero ven acá, esto es un modelito. Esto se está poniendo muy lindo. Hola guapo, hola guapa. Esto se está poniendo muy lindo. Ya a mí me está gustando esto. Me está gustando venir aquí a hacer los videos. Desde Willer Montilla. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Willer tiene la foto de todos sus hijos ahí. Tú ves. Ese es un hombre que nunca va a conectar nada en YouTube. Porque cuando usted pone la lista de sus hijos ahí, lo primero que las mujeres empiezan a decir, pero él tiene 3 y yo tengo 5, son 8. Son demasiada boca que alimentar. Will está en lo de él, en su familia, así mismo, siga así mismo. Son probabilidades, correctamente, señores. 7-1, 6-2, 6-8 y 13. Esas son las jugadas de hoy. Vamos a ponérsela por aquí. Muy agradecido que todos hayan compartido. De verdad, muy agradecido que todos los que estén aquí, que estén compartiendo. De verdad, se siente lindo que a uno lo apoyen. Se siente lindo que usted venga por acá. Se suscriba. Recuérdese suscribirse al canal. Déjame ponérselo aquí. Déjame ponchárselo aquí para que se acuerde. No te pierdas nuestros videos. Suscribirse es tan fácil como tocar el botón rojo y activar la campana y asegurarse de darle a todas las notificaciones.
Bueno, ya usted sabe, así de fácil, usted no, me sigue aquí en mis redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Tenemos Instagram también, tenemos un Instagram que estamos trabajando también, pero mayormente nos manejamos por aquí, por YouTube y por Facebook, porque podemos hacer pues, el video en vivo, ¿ok? Lo podemos hacer el video en vivo. Se puede hacer también en Instagram, pero es más tedioso, está bregando con otro celular y otra vaina. Y ya usted sabe, a mí me gusta hacer las cosas más fáciles, más tomarme más el tiempo para hacer las cosas y nada, en eso es que estamos. Ok, tengo aquí gente hablándome que quiere entrar al VIP. Bueno, usted puede entrar al VIP. Todo el mundo que quiera puede entrar al VIP. 908-220-4310. Usted me habla y ahí se le da la información. 908-220-4310. Recuerde que los VIP míos duran hasta final de cada mes. ¿Ok? Duran hasta final de cada mes. Entienda eso. Si usted entra ahora, solamente le quedan como 13 días eh, de pronósticos. Mientras más rápido usted entre, más pronósticos le van a tocar. Estoy mandando un número diario, Estoy mandando un palé y estoy enviando también una tripleta. ¿Ok? Ese numerito diario que yo estoy mandando, a veces se puede tardar un día para salir, pero es un solo número que le estoy enviando. No es como que lo estuviese enviando 5, 6, 10 números. Es un solo número que le estoy enviando diario y usted quiere darle seguimiento a mí, le puede dar seguimiento. De momento sale beneficiado. ¿Me entiendes? De eso se trata. Eso lo empecé este mes. Este mes yo empecé dando un solo número, un palé y una tripleta. ¿Ok? Eso lo empezamos este mes. Y estoy aquí pues sacando mi pronóstico para el VIP también. Ahorita lo estoy sacando. Ayer simplemente lo repetí, pero hoy estoy sacando un pronóstico nuevo. Mañana tenemos entrenamiento. No se lo pierdan. Si están interesados, solamente para el entrenamiento mañana, háblenme. Son 500 pesos. Y usted puede participar del entrenamiento de mañana y del último entrenamiento del mes también. Va a participar de 2 entrenamientos. ¿Ok? Le toca participar en 2 entrenamientos durante el mes. Bueno, son 4 en realidad, porque es cada domingo que yo lo hago. Si usted entra para participar los domingos, son 500 pesos y ahí usted va a aprender de mí cómo yo veo esto de los números y cómo yo los analizo, cuál es la mentalidad mía en cuanto a esto y por qué en 7 años yo me he convertido en una de las personas que usted nunca va a escuchar a nadie hablar mal de mí en cuestiones de los números. Usted siempre va a escuchar que las personas hablan muy bien de mí y el que hable mal de mí, dígame quién es, que yo se lo bendigo. Porque ¿qué voy a hacer? Me voy a poner a pelear con ellos. Ya esa vaina, eso no está para eso. ¿Ok? Ya no estamos para eso. Bueno, yo estoy sacando aquí el pronóstico, señores, de hoy, de un solo numerito. De un solo numerito. Ay, mamá. Bueno. Ay, mamá mía. Bueno, señores, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a proseguir a esto, voy a cumplirle a la gente del VIP, voy a tirarle ahorita. Saludo a mi gente de Puerto Rico, a Mignolia La Morena, que está ahí resguardada de su santo, ya usted sabe. Bendiciones grandemente. Lanay 40, ¿cómo estás, mi vida? ¿Cómo tú estás? Tengo mi Ladies Polonia por ahí también. Vamos a ver. 03 me tiene pobre. Déjalo de jugar entonces. Cuando viene a ver sale hoy. Areli Taveras. Te dije que estás lindo y no lo elegiste. Griselda Guzmán, mi amor, te quiero. Elizabeth Cuevas. Bueno, aquí está todo el mundo contento. Tengo a todas estas mujeres contentas
que eso es lo más importante. Si tú no puedes hacer una mujer feliz, haz el resto de ella feliz, entonces, ¿verdad? Raúl, qué rico verlo, muy mejor. Mayra Veras, ¿verdad que me veo rico? ¿Verdad que se ve rico verme? Mayra, Ay, mamá. Bueno, gracias, Mayra. Gracias. Cupido anda suelto. No, yo no quiero. Óyeme, Cupido pasa por aquí. Le suelto a Sofía atrás. Yo no creo en Cupido, señores. Te tengo una. ¿Qué es eso? Juana Maribel Muñoz Ventura. Te tengo una ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una do. Señores, dígame, ¿qué códigos son esos? Ah, espérate. Ay, mamá. Elizabeth Cueva Rodríguez. Bueno, te digo que te estoy diciendo que este YouTube se va a poner que todo el mundo lo que va a poner es letra. Un juntecito no es nada mal. De ahí se puede, ahí sí se puede haber problema. Bueno, no se puede hacer juntecito. 71 para cuál, así pueden prestar, porque son muchas loterías. Bueno. Dicen la mentira más grande que he escuchado hoy. ¿Cuál, Mayra? ¿Cuál? Si no puede hacer feliz una mujer, haz el resto de ellas. Bueno, imagínate. 71, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo estoy sacando ahorita la estadística, las últimas loterías donde estaban saliendo mis jugadas, yo le dije a ustedes, obviamente esto va a cambiar ahora en un minuto porque voy a sacarlo más al día esto. Eran Gana Más, Loteca, Quiniela Palé y Nacional. Eran donde estaban saliendo hace 2 días. Lo estoy poniendo al día. Tengo que poner una estadística de 2 días para ponerlo al día. Bueno, yo ahora nada más estoy entrando aquí para brechar fotos de ustedes. Ay, mamá. Pero Rosalía del Carmen Medina Fabián parece un angelito. Mira cómo está de ladito. Wow. Nieves Hernández está muerta de la risa. Raúl, sí creo mucho en Dios. Así mismo es, hay que creer en Dios. Le voy a decir una cosa, yo he pecado muchas veces. Óigame, yo he pecado muchas veces. Yo he llegado a momentos de mi vida que he dicho que a mí no me importa si se muere X o Y persona. Yo he llegado a puntos de mi vida que lo he dicho. Y lo he dicho porque en verdad he estado muy, muy enojado, muy, muy herido y he sentido que si las personas no me valoraron a mí no me tiene que importar nada de lo que pase con nadie. ¿Me entiendes? Me he sentido así. ¿Por qué? Porque uno tiene que valorarse uno primero. ¿Ok? Y cuando entonces tú te pones a crear empatía con otra persona que lo que solamente te ha sacado un provecho a ti lo que te da rabia e impotencia. ¿Ok? Y eso tiene que explotar por algún lado y muchas veces se dicen cosas fuertes, cosas que no se deben decir y olvídate. Lo que se dice ya está puesto por ahí. ¿Ok? Sí, muchas veces le he deseado el mal a mucha gente. Muchas veces. Pero después me calmo, me bebo un café, me bebo un té y le pido perdón a Dios. Y ya. Raúl, sí creo mucho en Dios, sí, claro que sí. Desde La Vega, Miriam Mercedes Castillo, muy elegante con sus pantalones blancos. Tenemos desde Massachusetts, Ramón Acevedo, el hombre más codiciado. Miren esa foto de Ramón. Ramón, un hombre con mucho pelo. Mucho pelo tiene Ramón. Ramón, hermano, te voy a decir una cosa. Te envidio, papá. Te envidio. Yo quisiera que tú me donaras un poquito de ese pelo que tú tienes, porque a mí sí que me hace... bueno, imagínate, me tengo que poner una gorra porque me hace falta mucho pelo, Ramón. ¿Me entiendes?
¿Cuál es tu secreto, Ramón? ¿Tú te lavas la cabeza con cebolla y ajo? ¿Te lavas la cabeza con té verde? ¿Cuál es el secreto de Ramón? Ramón, por favor, ayúdanos a los hombres que somos menos afortunados y que tenemos poco pelo. Raúl, quiero hablar contigo acerca de las criptomonedas. Háblame, ustedes saben que son mínimo $100 de inversión, no tienen que pagar nada al principio, solamente ponen sus $100. Estamos esperando que esa criptomoneda suba a $1 en 1 o 2 meses o cuando suba. La cuestión es que cuando suba a $1, yo las voy a vender y cobro 20% de comisión, pago taxes, porque yo no le voy a pagar taxes a nadie. Después a mí es que después que a mí me cobran los taxes suyos. Mira qué lindo. Ok, son 20% de comisión, se cobran los taxes y el resto se le manda a usted. Ok. Ahora mismo, el costo de las monedas, les puedo decir es que ayer estaba, bueno, ayer tenía una ganancia casi de $400, pero yo no estoy sacando el dinero, ¿ok? No estoy sacando el dinero, yo lo estoy dejando. Ayer estaba en 36 centavos, hoy está en 26 centavos, está bueno para comprar hoy. Si usted quiere comprar hoy, está bueno, está en 26 centavos, porque ha subido hasta 43 centavos, ¿ok? Eso está bueno. Si usted quiere comprar hoy, cada moneda está costando 26 centavos. Me envía $100 mínimo, $100. Va a incrementos de 100. Usted puede poner 100. Bueno, usted puede poner lo que usted quiera, porque yo le voy a mandar su captura de cuántas monedas fue que usted compró y a cuánto la compró. ¿Ok? La cuestión es que ahora que está a 26 centavos, la cuestión es comprarla ahora a 26 centavos para que en un futuro las podamos vender a $1 o lo que sea. Se está hablando que de 3 a 5 años pueden subir a $50. Yo tengo 4,700 monedas que ya he comprado. Estamos hablando que si sube a $1, tengo 4,700 dólares. ¿Ok? Y si sube a $50, si sube a $50 en los próximos 3 a 5 años, estamos hablando que son 4,700 por 50, $235,000. ¿Y cuánto fue mi inversión? $500 que he invertido ya, porque yo todo lo voy reinvirtiendo. Yo empecé con $50, señores. Ayer tenía 1,800 y pico, bajó el precio, hoy tengo 1,300 y pico. Pero aún así tengo 648 en ganancia. ¿Ok? Se trata de números. Es una apuesta. Usted está apostando. Raúl, mira, sí, yo quiero invertir $100 contigo. Y lo invertimos. Ahora, yo te dije cuál es el costo mío. 20% al retirar y tiene que pagar taxes también, porque yo no le voy a pagar taxes a nadie. Vamos a ver acá. Marileri, intentaron a conseguir. Bueno, gracias a Dios te sanaste. Gracias, mi amor. Gracias. Bendiciones. Ay, mira, Jacqueline Rosario García. Ella es de la que le gusta tirarse fotos tapándose la cara. Porque por el cuerpo nadie te va a conocer. Mm, mm. Nadie te conoce en tu casa. Ella se tapa la cara. Ay, mira qué linda. Bueno, eso no funciona, taparse en la cara. La gente sabe quién tú eres. Me fascina verte así. Gracias, Cecilia. Marlene Vargas, sabe que te quiero, manita. Sabe que te quiero. Te tengo un buen aprecio. Tony Hernández, gracias, hermano, por ponerlo aquí, la jugadita. Vamos a ponerla ahí, sí, porque a mí como que se me fue la guagua y no la puse yo. Espérate. Pero ¿cómo va a ser? Vamos a ponérselo aquí. Dicen que el amor hace que la gente se vuelva loca. Y es verdad. La gente se vuelve loca. Bueno, señora, ahí está. Ok, es el pronóstico del día de hoy.
71626813. Ese 71, téngamele cariño. Positivos, ¿ok? Vamos a estar positivos. Ya son de las 10 de la mañana. A mí me está esperando mi querida amiga Alfonsina Pérez. Voy a hacerle una maldad a Alfonsina. Vamos a hacerle una maldad a Alfonsina. Vamos a invitar a Alfonsina que entre aquí. Yo no soy malo, señores. Yo soy travieso. ¿Ok? Yo no lo voy a negar que yo he tenido momentos que me he sentido bien molesto con gente. A ver qué me va. Déjame ver qué me va a decir. Óyeme, te estoy mandando un enlace que estoy en vivo. Entra. Estoy aquí hablando con la gente mía que quiere conocerte. Yo le he hablado muy bien de ti. Le he hablado de todas las cosas que tú estás haciendo. Le he hablado de los perros tuyos. Estoy hablándole de todo. Estoy contando tu vida a todo el mundo, Alfonsina. Así que entra al enlace que te estoy mandando. Entra un momentico. Esa es mi manita, Alfonsina Pérez. La van a conocer si entra. Vamos a ver si entra. Vamos a ver si ella quiere entrar. Raúl, ¿cuál te gusta en la New York de esos numeritos? Juégate 71. José Castro, mi hermano, mi respeto para usted. Muy alegre de verlo usted aquí. De verdad que sí. Muchas gracias por venir por aquí. Nieves Hernández. Bueno, estoy viendo aquí Jamie Marte. No sé, esa foto de Jamie me tiene a mí como que confundido porque yo veo que hay como que un niño adelante, pero después veo como que alguien en traje de baño atrás y esa vaina a mí me confunde, señores. Yo no puedo mezclar una cosa con otra. Mi cerebro no puede digerir eso. Yo quiero ver al niño, pero estoy viendo atrás de la foto. Entonces, Ana Milagro Feliz, ¿cómo tú estás? Ahí, orgullosa, Ana, de su hijo, de su nieto. Lo tiene por ahí. Bueno, yo estoy aquí estoy brechando fotos de ustedes. A ver qué es lo que ustedes ponen ahí. Ay, mira, Janely dice súper rico. Bueno. Raúl, tengo una amiga que prepara productos naturales. Por aquí no hay un hombre calvo. Todos han echado pele. En serio, se lo digo. Yo lo que quiero es pelo, Juana. Raúl, desde Santo Domingo se puede comprar. Bueno, tú lo compras conmigo. Ok, tú me mandas a mí el dinero. Recuerda, usted está lidiando conmigo. Usted me manda el dinero a mí y yo hago la compra acá en dólares. Pero espérate, déjame yo ponerme ropa decente. Óyeme, pero Alfonsina quiere ponerse, ya usted sabe, déjame ver, debo decirle. Alfonsina, pero nada, entra, mija, que la gente te conozca naturalmente como tú eres. Que vea esa belleza en bruto. Entra. Así como la gente te va a ver en tu casa cuando te visite, que tú tienes que entrar. ¿Me entiendes? Tranquila, entra, mija, sin miedo. Que la gente mía está todo el mundo está bebiendo café, desayunándose, en bata, sin peinarse. Ellos están igual que nosotros. Dale para acá. Alfonsina va a entrar, señores. Compartan este video que quiero sorprenderla. Que ella entre por aquí y vea, wow, Raúl. Cuando yo cobre, te voy a enviar 100 euros. Ok. Y traten. A mí me gusta mantener las cosas bien. Traten de mandar una cantidad correcta. Ok. Porque la razón por la que yo le digo que son $100 es porque a la hora que yo venda, yo no tengo que estar tratando, que este me dio tanto. No. ¿Me entiende? Aunque no importa la cantidad de monedas que usted compre, eso es lo que yo le voy a mandar. Mira, esta es la cantidad de monedas. $100 te hizo tanta moneda. ¿Me entiendes? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, está 26 centavos. 26 centavos. Si yo fuera a comprar ahora mismo $100, señores, yo le estoy diciendo, aprovechen ahora, en 3 años, 2 años,
van a mirar para atrás y van a decir, Raúl me lo dijo y no hice caso. Le estoy dando el mismo consejo que me dijeron a mí con el Bitcoin y no cogí el consejo. Me puse a hablar plepla y a opinar plepla de gente que no sabía lo que estaba hablando. Me puse a hacerle caso a otra gente que no sabía lo que estaba hablando. Y todo, óyeme, la mayoría de amigos míos son ricos hoy en día. La mayoría de amigos míos son ricos. ¿Por qué? Porque invirtieron en Bitcoin. Ahorita mismo, $100 son 375 monedas alrededor de eso. ¿Ok? 375 monedas. So, estamos hablando que tú inviertes $100. Si sube al dólar, tú estás ganando 275. De esos 275, de esos 375, se saca el 20%, se paga taxes y el resto es tuyo. Ok, yo lo estoy diciendo bien claro, ¿verdad? Bien claro estoy hablando para que ustedes sepan cómo es. Ahora, ¿cuándo usted puede retirar? Cuando usted le dé la gana. Usted me dice, oye, Raúl, mira, véndeme las monedas. Yo te la vendo. Pero si tú compraste a 25 centavos y la vendes, y la vendes a 15, tú estás perdiendo. Acuérdate que yo voy a sacar mi 20% y hay que pagar taxes de ahí. Entonces, si tú haces esto por una loquera, por dejarte llevar de, no, que ahora mismo está subiendo y que todo el mundo está hablando de esto. No, no, no. Esto es una inversión a largo plazo. Lo primero es que lo vamos a ver a 2 meses. En los primeros 2 meses vamos a ver si llega el dólar. Si llega el dólar, boom, se vende y se le va a mandar a todo el mundo lo que invirtió. ¿Ok? Ahora, si no llega el dólar en 2 meses, tenemos que esperar hasta que llegue el dólar, porque la meta es que llegue al dólar. Que llegue al dólar para entonces uno venderlo y dárselo a ustedes. ¿Y qué pasa si sube a $5 de aquí a final de año? Y usted vendió antes. Bueno, se perdió eso porque usted cobró antes. Por eso es que yo estoy comprando, señores, escuchen mi mentalidad. Yo estoy comprando monedas y yo no la estoy vendiendo. Yo la estoy aguantando. La estoy aguantando. Ok, la estoy aguantando. Compartan el video, por favor. Ok, Sofi, mándalo. Marilyn Sánchez, padre, ¿pero qué es esto? Parece así como que parece como una de esas fotos que usted ve en esos safaris. Cuando usted ve un safari así y usted ve esa leona allá descansando en los matorrales, así. Así se ve Marilyn Sánchez. Qué linda foto, Marilyn. Muchas gracias. Señores, tenemos a Alfonsina Pérez por aquí. Hola, hola, hola. Alfonsina Pérez, mi querida hermanita, mi amiga, mi hermana, mi colega, mi todo, mi compañera de estudio cuando éramos pequeños. Oh, no, ¿qué más voy a decir, Alfonsina? Dime, ¿cómo tú estás? Gracias, gracias, mi amor. Caramba, qué linda introducción. Yo No, aquí, tú sabes. corto, tú te mereces más de ahí. Dime, ¿cómo tú amaneces? ¿Cómo te amanece el día de hoy? Yo estoy súper bien, gracias a Dios. Mira, aquí rodeada de mis perros, que no me ¿Y abandonan. ese tigre? Él se llama Sus. Se llama Sus. Sí, Sus. Así como Ay, el Jesús. dios del agua. ¿Cómo fue? Sí, como el dios del agua, Sus. Sí, Como el dios del agua. es en español. Está grande ese perro. Grandísimo, 70 libras. 70 libras. Tú sabes que perro grande hace grande. Ya tú sabes cómo es. Por eso yo tengo una chihuahua, son 5 libras. Tú me llevas a mí 65 libras No, yo por tengo encima. Ay, Jesús. la otra de 20 libras, 23, aquí está, se llama Ginger. A ese Ginger. Sí, a Ginger yo la conozco. Tú sabes que yo la conozco a Ginger. Entonces, Alfonsina Pérez, señores, Alfonsina y yo estamos creando un proyecto para dueños de negocio que va a venir por ahí. Estamos trabajando calladitos en un proyecto donde vamos a estar ayudando a dueños de negocio que tienen problemas con sus redes sociales,
tratando de traer ventas o de conseguir clientes. O nosotros vamos a estar colaborando en eso. Eso es para que ustedes sepan que estamos trabajando en muchos proyectos, estamos siempre buscando crecer. Alfonsina, ¿qué tú piensas? ¿Tú has escuchado del Dogecoin, de la moneda esa, de Dogecoin? No he escuchado de ese en particular, ¿no? Sé que hay muchas por ahí, muchas formas. Sí, sí. Dogecoin es un altcoin. Es una de esas monedas que están por debajo del Bitcoin, porque el Bitcoin es como el rey de todo. Entonces, esa monedita es parte de una serie de monedas que le dicen meme coins, que son monedas que se hicieron como para hacerle burla a otras criptomonedas. Entonces, ¿qué sucede? Esta moneda se ha disparado de una manera increíble en la última semana. Se ha disparado un montón. Y ya tú sabes, yo le estoy diciendo a todo el mundo que busque información y que meta mano y que aprenda más sobre criptomonedas y todo eso, porque hay un beneficio ahí a largo plazo en inversiones. Pero Alfonsina, dime, entonces, ¿qué fue lo que te pasó anoche? Tú me estabas diciendo, tú estabas diciendo que te amaneciste viendo Netflix o qué. No. Estaba trabajando en un proyecto y me acosté muy tarde anoche. Como a la 1. Okay. Oye, los perros, como no me dejan hablar ahí atrás. Alfonsina, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que dijiste? Dame un momentito, por favor. Cuidado, Jesús muerde a alguien, porque ese perro se ve que está demasiado grande, señor. Él quiere jugar. No, estaba en un proyecto ahí, tú sabes que también, aparte de lo que, déjame salir para que la bulla no interfiera. Es que Óyeme, pero yo para visitar una novia mía que tenga un perro así de ese tamaño, yo primero pido permiso al perro. No, él es súper amistoso, realmente él no hace nada, ya lo saqué. Ajá, está bien. A ti nunca te ha mordido un perro, ¿verdad? A mí sí. Yo sé lo que duele una mordida un perro. Me mordió un perro cuando tenía 11 años, un Rottweiler. ¿Un Rottweiler te mordió? Allá, pueblo querido, Samaná. Raúl y yo nos conocemos desde chiquiticos, somos como hermanos, señores. Sí, Alfonsina es mi hermana. Entonces, Alfonsina, tú me estabas diciendo que anoche tú estabas, ¿qué? No, lo que pasa es que tengo algunos proyectos, aparte de que estamos trabajando, creé un canal en YouTube para, promover ahí, estoy en un proceso de compra de carro y quiero saber las opiniones de mis seguidores, ¿no? Entonces estaba en eso y también pues en el otro proyecto de los productos naturales y en el de nosotros y estaba buscando información y leyendo y viendo videos y te puedes dar cuenta que tengo las ojeras. Sí. Ay, pero sí. Alfonsina Pérez, tú me vas a decir a mí que tú te acostaste anoche trabajando de que un proyecto, que esas ojeras son de que te estás leyendo de té, de carro y de proyecto. No te lo creo. Bueno. Sí, créemelo. Sabes que yo soy la mujer honesta. Yo no digo mentira. Ay. Señores, ahí tenemos, ya tú tienes amigos aquí, tienes a Juana Maribel Muñoz. Alfonsina, ¿cómo estás? La gente mandándote saludos ya por ahí. Gracias. Hola, Juan. Dios es amor sobre todas las cosas. Feliz y bendecido día. Dios te bendiga. Que cada día las puertas del cielo se abran a tu favor. Dice Claris Tavera, pero Clary tiene una foto ahí, se ve como una pantera. Anyway, entonces, Alfonsina, yo voy a terminar aquí con los muchachos porque tú y yo tenemos que trabajar en algo ahora. Y quería presentarte a mi gente que siempre está por aquí conmigo, que siempre apoyándome. Usted sabe que Alfonsina está por allá, por el lado de Nagua. Ella está hablando con alguien ahí, parece que llegó el cartero, yo no sé quién fue. Que estoy en algunas cosas aquí. Muchísimas gracias, sí, Raúl. Yo sé que tú estás ahí con todo el mundo ahora mismo. Hola, Alfonsina Melquis. Hola, ¿cómo estás? Melqui te manda saludos también. Melquis, la del partido. Hey, Sus, inside. Así que me voy a poner en silencio un momentito, ¿ok? Melqui, la del partido, te manda saludos. Anyway, nada, Alfonsina, gracias por estar aquí, mi amor. A mí me encanta siempre que me pongan a ver el techo. A mí me encanta ver las luces, ver techos, me encanta. Entonces,
Alfonsina, cuídate mucho, mi vida. Señores, anyways, yo voy a terminar aquí porque tengo ahora que reunirme con Alfonsina y trabajar en algunas cositas. Vamos a trabajar en alguna cosita. Yo creo que volvió Alfonsina por ahí, dime. Volví a despedirme porque escuché que me decía. No, tú me dejaste viendo el techo y viendo luz y vaina. No, muchísimas gracias por tenerme hoy. Gracias a todos. Mi nombre es Alfonsina nuevamente y soy amiga de Raúl, colaboradora, socia, hermana. Así que bueno, me encantaría escuchar de todos ustedes también. Es un placer estar con ustedes hoy y ahí pues los dejo con el mejor de los mejores. Alfonsina, dale tu YouTube a la gente para que te siga. Sí, el YouTube, mi Instagram es Alfonsina_Pérez. Ahí me pueden seguir. Y el YouTube me pueden encontrar como Alfonsina Pérez y el canal Mi Primer Bronco se llama. Si puedes escribirlo ahí, Raúl. El canal tuyo se llama Mi Primer Bronco. Sí, ese es el que acabo de crear. Ok, tú estabas viendo a Jack Veneno, la película Ya Veneno, cuando tú escogiste ese nombre. ¿Cómo fue la vaina? No, lo que pasa es que me quiero comprar una SUV que es se llama Bronco, así mismo como el Bronco número 1 de nuestro país. Entonces, ese es el exacto, pero me puede encontrar como Alfonsina Pérez también realmente. Alfonsina, no, ya yo encontré ahí a Sus. Ah, ya lo encontraste. Ya yo vi aquí a Sus, aquí está Sus. Y el inmediatamente, señores, voy a poner aquí el enlace del canal de Alfonsina para que la sigan. Ok, y ahí usted le dé su opinión a Alfonsina, ella está preguntando algo ahí usted deja su opinión, ahí le acabo de compartir el enlace. Tengo gente llamándome, señores, esperen, den un segundito, a ver. Buenas, estoy en vivo. Sí, buenos días. Buenos días, gracias por llamar a la Mega. No, mentira. Sí, ¿cómo estás, Raúl? Te hablo Mayra. Yo he hablado contigo ayer por WhatsApp, me escribiste, pero tú sabes, yo quiero saber si realmente estoy hablando con la persona correcta. Tú sabes, con tantas cosas que hay. Yo es para ponerte, para depositarte en esa. Tú me enviaste la cuenta, ¿verdad que sí? Eso es tuyo. Sí, la cuenta que yo te envío, pero Del Banco Popular. Exacto, pero háblame por el WhatsApp para que tú sepas que es conmigo. Al 908-220-4310. Ok, mi amor, pues entonces te voy a hablar porque si me interesa, estoy en la calle ahora y quería hacer el envío. ¿De las criptomonedas? Sí, para eso que quiero hablarte. ¿Cuánto tú vas a invertir? Yo te voy a depositar 100 pesos, pero déjame explicarte eso. Yo realmente no puedo poner, lo quiero hacer bajo de ti. Perdón, en ese sentido. No, acuérdate que tú no lo estás haciendo debajo de mí, tú estás invirtiendo conmigo. Exactamente, bueno, eso mismo, porque entonces suena como multinivel. Sí, okay. Porque esto no es multinivel, nada de esa vaina. Ahorita ya tú sabes. Sí, no, yo lo entiendo, sí, pero me equivoqué, te dije debajo de ti, pero yo sé que eso no es un multinivel. Pero mira ya lo que pasa, si con esa vocecita que tú me dices a mí, que sé yo, que yo tengo 64 años, yo estoy retirada. ¡Huepa! Espérate. Vamos a celebrar, vamos a celebrar eso, espérate, ¿qué me ves? No me sale aquí el efecto, espérate, que quiero que me salga el efecto. ¡Felicidades! ¡Felicidades! 64, bueno. Yo trabajé muchos años de MoneyGram y eso, y siempre trabajaba en esa área, era telemarketing de Visa y Mastercard, muchísimas cosas hechas a través con mi voz, con mi bella voz. Pero que resulta que ya yo me retiré, y además de eso me retiré también temprano fue por incapacidad y esto, entonces no puedo. Mi amor, pero tú acuérdate que estoy en vivo porque tú no le quieres contar tu vida completa a todo el mundo aquí. Ya tú sabes cómo la gente. No, pues está muy bien, ok. háblame el WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. Ok, mi amor. Está muy bien, gracias. Entonces ya tú sabes, te voy a hablar. Ok, mi bien. La gente está invirtiendo, la gente está viendo quizás el poder que podría haber en esto de este Dogecoin y la gente está invirtiendo. Yo tengo varias personas ya, tengo unas cuantas personas que me han llamado y que están invirtiendo conmigo y que están trabajando conmigo en esto. ¿Por qué? Porque se le hace difícil pues obtener la moneda en otros países. Pero nada, yo trabajo con el que quiera trabajar y los términos, pues ya yo lo puse cuáles son. Alfonsina, voy a terminar por acá porque
para que nos juntemos y hablemos un ratico de las cosas que tenemos que hacer. Perfecto, muchísimas gracias Raúl por invitarme, muchísimas gracias a todos los que están escuchando y viéndonos en el día de hoy. Dios le bendiga. Sí, y muy importante que vayan a seguir, ya te están siguiendo, ya tengo gente ahí que te empezó a seguir, ya estoy viendo ahí que te empezaron a seguir, Alfonsina. Perfecto, Instagram ahí también para que me sigan, que tengo muchas cosas, especialmente mensajes de superación, mensajes que llegan a todo el mundo. Sí, Alfonsina se va en la piscina, señores, se pone allá en su piscina a modelar y vaina. Tiene muchas cosas que enseñarle a todos ustedes. Mentira. Nada, manita, ya tú sabes. Te me cuida, nos vemos ahora en un momentico. Bueno, señores, ya ustedes saben, respétenme a Alfonsina, que es mi hermana, yo la quiero mucho, la adoro. ¿Ok? De mi pueblo allá. Mi gente, se me cuidan mucho. Nos vemos en el próximo video. Para mí siempre un placer estar aquí con ustedes, romper el hielo un poquito, conversar. Si te gusta este tipo de contenido, si te gusta lo que hacemos acá, por favor, comparte este video. Recuerda visitar raularagones.com/lotería para entrar a mi grupo de Telegram y recibir los videos, las notificaciones, orejitas, de todo tipo de cosas que yo vaya sacando por ahí. ¿Ok? Me puedes hablar al 908-220-4310 si estás interesado en participar en los entrenamientos los domingos. ¿Ok? O para recibir también los pronósticos en el VIP. ¿Ok? 908-220-4310. Si estás interesado en criptomonedas, raularagones.com/moneda y ahí puedes descargar la aplicación de Robinhood. O puedes simplemente hablarme al 908-220-4310 y invertir junto conmigo. Mínimo son $100. ¿Ok? ¿Qué le puedo decir? raularagones.com/2021 es para las personas que estén interesados en aprender a hacer de $50 a $1,000 extras en redes sociales. Dios me lo bendiga a todos. De verdad que la vida es buena y hay que vivirla. Si te gustó mi video, por favor, dale like al video y suscríbete al canal si no lo has hecho haciendo clic aquí debajo. También puedes activar la campana de notificaciones y puedes dejar tus comentarios, muy importante. Como bono voy a dejar enlaces a videos que son muy buenos, que te enseñan más estrategias de Lotería Dominicana y cómo ganarte ese premio cada día sin tener que pagar un solo centavo a nadie. Nos vemos en el próximo video.